Bueno, pues bienvenidos al taller de gestionar la bibliografía con Mendeley. Este gestor de bibliografía, al igual que otros muchos que usamos en la universidad, son sistemas informáticos o herramientas informáticas, por así llamarlos, que se emplean para compilar, organizar y citar información mediante las referencias bibliográficas. El objetivo de todos ellos es que persiguen ser una base de datos para gestionar esa bibliografía y los metadatos de la misma de las obras académicas. El contenido, entonces, es variado, ya que en la actualidad también se pueden incorporar archivos PDF, elementos multimedia, vídeos, imágenes, provenientes de múltiples fuentes de conocimiento. Y los gestores también nos provienen de una serie de formatos estandarizados de citación bibliográfica, con lo cual nosotros sí que debemos conocer o intentar conocer los distintos estilos de citación, pero estos gestores nos lo van a hacer de una manera automática sin tener que confeccionarlo nosotros. Bien, Mendeley es un gestor bibliográfico creado en el 2007 y adquirido por Elsevier en 2013. Hasta el 2022 había dos tipos de versiones, tanto la de escritorio como la de web, pero a partir del 2022 ya solo tenemos la versión web con la herramienta Mendeley Reference Manager Web. La última versión es la 126.0, como se deja ahí. Cosas interesantes e importantes que debemos saber de este gestor es que necesitamos implementar dos extensiones. Por un lado, el Web Importer, que es una extensión para los navegadores, por el cual vamos a rescatar, por así decirlo, toda esa información que vamos obteniendo de la navegación y de la consulta de información a través de Internet. Y por otro lado, tenemos el compilador de citas, que es Mendeley Site. Es un complemento que funciona con Microsoft Word a partir de la versión de 2016 en adelante. Y como ya nos lo pregunta bastante gente, aclararos que no funciona con LibreOffice, ¿vale? Por tanto, es un gestor bibliográfico gratuito, sí que hay una extensión bajo pago que evidentemente hace que tengamos otra serie de prestaciones, pero a priori es gratuito y tiene una serie de funcionalidades de almacenaje, organización y búsqueda en una sola misma interfaz, ¿vale? Insertar las referencias y las bibliografías en Word desde este complemento que os he hablado, en Mendeley Site, que debemos incorporar nosotros a través de la extensión. Ya os diré cómo se descarga, dónde y cómo. Además, el gestor bibliográfico procura la lectura de PDFs con su visor de PDF, mediante el cual podemos hacer notaciones y comentarios que luego tendremos también en nuestro gestor. Es una herramienta aparte de investigación, quiere decir que funciona también como una red social. Mendeley es una base de datos de literatura científica. Por otro lado, es un gestor bibliográfico y por otro lado es una red social académica. Quiere decir que una vez que nosotros estemos registrados en Mendeley y podamos usar todas estas funcionalidades, también podemos usarla como una herramienta de investigación y colaboración, ya que nos permite trabajar en grupo. Bien, ¿qué se puede hacer? Pues lo que hemos estado diciendo, os lo voy a decir ahora más desglosadamente. En primer lugar, forjar distintos tipos de citas bibliográficas recogidas de distintas fuentes y en distintos formatos, ¿vale? De manera automática. E importa los metadatos, muy importante, ¿vale? Administra colecciones y subcolecciones. Una vez que luego veamos nuestro gestor, vamos a ver cómo nosotros podemos crear esas colecciones a nuestra conveniencia y agregar las referencias en esas colecciones que hemos creado. También podemos crear notas en los PDFs y generar comentarios y así compartirlos no solo en nuestro gestor, sino a otros usuarios si estamos trabajando en grupo. Generamos las bibliografías de una manera automática, quiere decir que una vez que nosotros hayamos terminado nuestro trabajo académico, todas esas citas que hemos ido añadiendo en las distintas partes de nuestro trabajo, con solo un clic generaremos esa bibliografía al final del documento. A través de Mendeley Site, como os he dicho, muy importante,
insertaremos las citas en nuestro procesador de textos, que en este caso será Word. Podemos forjar un perfil propio con publicaciones propias y que podemos sincronizar con otro tipo de herramientas como Scopus o Orchid. Podemos crear grupos para compartir bibliografía y también generar estadísticas a partir de los metadatos de las publicaciones. Bien, funciones adicionales, que bueno, me he adelantado un poquito cuando os lo he dicho, es que esa publicación, ese perfil académico que nosotros podemos crear en Mendeley tiene sincronía con Orchid y Scopus. También tenemos un servicio de difusión selectiva de información basado en las referencias de la biblioteca que hemos ido nosotros gestionando. Podemos suscribirnos a boletines semanales y también podemos alojar datos de investigación, los datasets y búsqueda de conjuntos de datos. También ofrece un servicio de ofertas de empleo a través de la elaboración de nuestro currículum que gestionamos en el perfil de Mendeley, que luego os lo voy a enseñar. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros accedemos a la página web de Mendeley, al sitio de Mendeley. Bien, una vez que estamos ahí, lo que tenemos que hacer es identificarnos con nuestro correo institucional, ya que a través de la UCM vamos a tener este tipo de servicio. Bien, una vez que estemos logueados, como veis bien ahí en el pantallazo que os he puesto, accederemos a descargar tanto el Web Importer como Mendeley Site, ¿vale? Y así es la apariencia, que luego os lo mostraré mejor en los ejemplos. Tanto si estamos en un buscador aparecerá el icono de Mendeley para que podamos pinchar ahí y llevar todas las referencias a la biblioteca a través de esta extensión, y luego como aparece también en Word. En Word, en el apartado referencias, nos aparece el logo de Mendeley Site y lo que nos aparecerá es una ventana en este escritorio de Word en el lado derecho, y en el cual tendremos todas las referencias y podremos ir insertándolas en nuestro texto. Bien, una vez creada la cuenta y identificados en la web de Mendeley, es muy importante o muy interesante a nivel de investigador crear ese perfil del que os he estado hablando, en el cual mostréis o añadáis vuestro rol, campo de estudio, etcétera, para que así haya un perfil académico por el cual vosotros también podáis trabajar colaborativamente y usar las distintas funcionalidades que os va a dar este servicio. Vale, así es como una vez en Mendeley, en el sitio web de Mendeley, os va a aparecer también cuando os loguéis. Y al lado vais a tener ya vuestra biblioteca, quiere decir vuestro gestor. Ahora lo veremos todo. Por tanto, la página web de Mendeley, el sitio web de Mendeley, nos ofrece primero una caja de búsqueda, porque como os he dicho al principio, en sí mismo es una base de datos de literatura, ¿vale? Entonces, realmente vosotros podéis hacer búsquedas también en Mendeley para llevarlo a vuestro gestor. Por otro lado, tenemos la biblioteca en sí, que quiere decir que ese es nuestro gestor bibliográfico, y luego tenemos en el apartado final, que es marcado como 4, la base, todas las funcionalidades que nos ofrece Mendeley, y en este caso ahí también tenéis un apartado en el que os podéis descargar estas extensiones que os estaba comentando al principio. Os las podéis descargar de aquí o a través de los complementos, en este caso de Word, pero bueno, aquí es mucho más sencillo. Directamente tenéis ahí las descargas. Bien, la pantalla que nos va a ofrecer el gestor bibliográfico, como en la mayoría de los casos, es una pantalla tripartita. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a tener un menú a la izquierda donde vamos a tener toda la gestión, por así decirlo, de las referencias. Es decir, podemos tener ese menú en el que veamos todas las referencias, ver las que recientemente hemos añadido, ver si tenemos duplicados, etcétera. Luego tendremos otra funcionalidad que son las colecciones, como os he dicho, que son de creación propia. Nosotros podemos crear distintas colecciones para estructurar nuestra biblioteca. Lo podemos hacer de manera temática o lo podemos hacer de manera estructural o de la manera que nosotros consideramos que vamos a llevar nuestro trabajo. Incluso si lo hacemos en grupo, pues también podríamos crear colecciones dependiendo de las personas que estén participando en ese proyecto. Eso ya es algo de cada uno y de cada proyecto trabajo de investigación. Bien, luego la pantalla del medio, evidentemente, es donde nos refleja todas las
todas las referencias que hemos ido recopilando a través de sitios web, a través incluso de archivos que nosotros mismos hemos importado desde nuestro propio ordenador, porque nos lo han compartido por cualquier tipo de vía, incluso manualmente las hemos ido pudiendo añadir. Todas estas se van a reflejar aquí y con esos datos que luego vamos a ver de una manera ampliada en la parte derecha. En la parte derecha, si cliqueamos en una de estas referencias, nos va a aparecer la información completa de cada una de esas referencias. Bien, ahora lo veremos aquí más ampliado, ¿vale? Por ejemplo, si seleccionamos una, vemos que nos despliega una pantalla en la que nos dice, pues esta referencia es un artículo de revista con este título, estos autores, pertenece a esta colección, viene de esta procedencia, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, ahí nos va a mostrar todos los metadatos importantísimos de cada referencia, que seremos repetitivas con esto, pero hay que dejarlo claro que estaría bien que siempre que sean las que vayáis a utilizar en vuestros trabajos, revisar bien que todos esos metadatos estén correctos, porque de ahí el gestor va a extraer directamente la referencia que se va a insertar en vuestra bibliografía. Si hay algún dato erróneo o que no está, la referencia estará incompleta, ¿de acuerdo? Aquí os he dejado de todas maneras un enlace a la biblioteca a la bibliografía que hemos hecho la biblioteca de la Complutense, en la que se cuenta todo esto de una manera mucho más exhaustiva y que siempre tendréis ahí por si acaso se os olvida algo y tenéis que recurrir a ella. Bien, añadir referencias y documentos, hay distintas formas de hacerlo. Desde el Web Importer, como os he dicho desde el principio, que es una manera automática, con un solo clic en el navegador y llevamos la referencia, la información a nuestra biblioteca. También se puede desde el propio catálogo de Mendeley, ya que es un buscador en sí mismo, una base de datos en sí misma, desde un archivo que tengamos nosotros en nuestro ordenador, o archivos que nos pasen a través de otros gestores bibliográficos, que luego lo vamos a ver. Nosotros podemos exportar diferentes referencias en formatos de ordenador especializados de biblioteca, de bibliografía, por así decirlo, que luego veremos, existen una serie de ellos, y entonces el programa también te lo hace solo. Puedes exportar una serie de referencias en esos tipos de formatos especializados y hacérselos llegar a cualquier compañero que se los descarga en su gestor y inmediatamente lee esos metadatos y esos datos y te los convierte en esas referencias, ¿vale? Y luego también se pueden añadir PDFs de manera manual, es decir, arrastrándolos directamente, aunque hay un buscador interno también de PDFs de esas referencias. Luego lo veremos. Os vuelvo a recordar esto, que es muy importante: comprobar los metadatos comparándolos con el documento original para asegurar de que son correctos, ¿vale? Si necesitamos corregir algún metadato de la referencia, simplemente en la ficha en la que se nos despliega cada referencia pulsaremos en el campo adecuado y corregiremos los detalles y aplicaremos los cambios, ¿vale? Entonces, claro, la aplicación correcta depende evidentemente de esa corrección y de esa calidad de los datos que estén en estas referencias incorporadas, ¿vale? Bien, añadir archivos, como os decía, hay distintas formas. Podemos añadirlos directamente desde documentación que tengamos, ficheros que tengamos en nuestro ordenador. También podemos hacer entradas manuales en los cuales nos sale una plantilla que debemos rellenar campo a campo, o lo que quiere decir es que importemos bibliotecas de otros gestores, ¿vale? Si a lo mejor hemos estado usando otro gestor, por lo que sea, pues nos podemos descargar toda esa biblioteca y llevarla a nuestro nuevo gestor con el que vamos a trabajar, ¿vale? Bien, añadir manualmente, como os he dicho, es sencillo. Os muestra una plantilla que tenéis que ir rellenando etiqueta a etiqueta, ¿vale? Y vale, lo que os decía, el examen de las referencias, la edición de la referencia. Una vez que terminéis de rellenar manualmente o por otra vía, pues es ver perfectamente si cada campo tiene asignado por lo menos la información más pertinente, ¿vale?
Porque, por ejemplo, bueno, hay campos que, bueno, pueden o no pueden estar, pero evidentemente los campos obligatorios deben estar para crear esa referencia. También otra opción que tenemos es, a veces, a lo mejor podemos solo tener el número del identificador digital del documento, tipo el DOI, ¿no? Pues a lo mejor si solo tenemos ese dato, lo podemos también, en la entrada manual podemos poner el identificador y nos gestiona y nos trae directamente ese documento con sus metadatos. Vale, esto es un poquito lo mismo, es como añadimos desde nuestro ordenador y como añadimos los PDF, como os he dicho. También tiene la funcionalidad de que podemos arrastrar el PDF conveniente a nuestra referencia y lo coge, ¿vale? Bien, y lo que os decía, la importación de otras bibliotecas de otros gestores. Si hemos estado usando otro gestor, no importa, nosotros podemos coger, por ejemplo, ahí tengo una imagen de Zotero, podemos decir, pues llévame toda esta biblioteca con un formato de estos, que estos tipos de formatos son bibliográficos, entonces una vez exportados nos genera un archivo que luego volvemos a importar en nuestro nuevo gestor y directamente nos lo lee y nos lo va almacenando en nuestra biblioteca. Vale, esto es lo mismo, que familiaricéis con el icono, ¿vale? El icono aquí es sencillo porque el icono de Mendeley es siempre el mismo, entonces es fácil ver dónde se ubica y dónde siempre va a estar en el navegador, en la barra superior, ¿vale? Por ejemplo, luego vamos a hacer el ejemplo en vivo, pero primero quiero que lo veáis así. Por ejemplo, nos podemos meter en Google Scholar. Una funcionalidad que tiene bases de datos como Google Scholar es que nuestro Web Importer lo que va a hacer es que nos va a decir todas las citas que con nuestra búsqueda ha interpretado que nos pueden ser de utilidad y nos las muestra en la ventana derecha. Y aquí ya podemos seleccionar la que a nosotros nos venga bien. Por ejemplo, un segundito. Aquí. Vale, aquí tenemos, por ejemplo, este ejemplo, ¿no? Hemos ido aquí y hemos dicho, bueno, pues quiero buscar esto en Google Scholar. Bien, cuando vamos a nuestro Web Importer, directamente, y nos sincronice con nuestra biblioteca, ¿vale? Ahí está. Pues, bueno, pues aquí, por ejemplo, vamos a iniciar sesión, un momentito. Ahora, pues ya está, iniciado. Vale, aquí tenemos las colecciones que yo he ido creando, ¿vale? Y entonces, pues, por ejemplo, digo, bueno, pues claro, es que esta referencia yo la quiero en esta colección, como está seleccionada. Bien, pero me interesa de aquí, me interesa, pues, vamos a ver, por ejemplo, este y este, por poneros un ejemplo, ¿no? Y lo añadimos. Y con solo eso ya se debería añadir, ¿vale? No os preocupéis que eso es un fallo de ahora mismo porque a veces les pasa esto, pero no os preocupéis que esto funciona perfectamente, ahora luego lo vamos a hacer, pero para que veáis el funcionamiento, ¿vale? Se lo seleccionamos, los añadimos y se nos va a nuestra biblioteca. Seguimos con la presentación y luego ya voy directamente a esto, porque si no a veces me va a dar error por eso. Vale. También otro ejemplo para que veáis, AdNet, pues por ejemplo también pasa lo mismo. Nosotros buscamos lo que necesitemos, nos vamos a ir de referencias y luego pues directamente las seleccionamos y nos las llevamos a la carpeta que nosotros queramos. Os quería decir que también en esta misma ventana, en este mismo extensión de Mendeley del Web Importer, podemos hacer algún tipo de, bueno, podemos activar o no activar algún tipo de funcionalidad, como os decía. Por ejemplo, ver si hay PDFs correspondientes a esas referencias, ¿vale? Esto lo podemos también gestionar desde ahí. Y bueno, luego desde el catálogo Mendeley, como os decía, si realicéis búsquedas directamente en Mendeley al estar sincronizado con el gestor, pues lo que os va a aparecer es que si ya buscáis alguna referencia que ya esté en vuestra biblioteca, os va a aparecer directamente ver en mi biblioteca, ya que está gestionado. Y si no lo está, pues os pondrá la opción de añadir a la biblioteca, ¿vale?
Y desde Scopus, pues lo mismo, hacemos cualquier base de datos es lo mismo. Buscamos, nos dan los resultados, podemos elegirlas, o bien si nos metemos en una en concreto como esta, pues también tenemos la opción de usar la funcionalidad de exportación, y ahí pues igual lo podemos exportar también en estos formatos y directamente a esos gestores, ¿vale? Veis que cada vez están más preparados como para realizar distintas funcionalidades y tienen muchas más opciones de cómo llevar ese tipo de datos a nuestro gestor. Vale, en Scopus también es bastante interesante que nos dice que cuando exportemos con este tipo de archivos, y si nos es más fácil, porque lo tenemos que, imaginaros, compartir con un colega que estemos haciendo un trabajo en común y preferamos intercambiarnos este tipo de archivos, podemos seleccionar todos aquellos datos que queremos que aparezcan en el archivo RIS. ¿Vale? Y esto es muy interesante porque, bueno, a veces no lo sabemos y hay pocos datos seleccionados. Entonces, deberíamos entrar aquí y gestionar esa exportación para que aparezcan los datos que nosotros queremos que aparezcan, ¿vale? Agregar otros ítems. Bueno, pues esto es que cada vez efectivamente hay muchas más fuentes, hay muchas más distintas tipologías de documentación en distintos entornos y entonces, bueno, pues también podemos, por ejemplo, como os pongo ahí, añadir una página web directamente. O sea, como no queremos referenciar un apartado ni un documento que esté ahí, sino la página web en sí es nuestra fuente de información, es nuestra referencia bibliográfica, pues entonces, evidentemente, también la podemos usar como una referencia bibliográfica y así lo va a interpretar nuestro gestor. También podemos añadir redes sociales. En este caso todavía no lo gestiona directamente con el Web Importer, pero sí lo podemos hacer de tipo manual, es decir, podemos crear esa entrada con el tipo de referencia como os he puesto aquí, no especificado, y los datos, pues bueno, pues como os he mostrado ahí, nombre de usuario, la fecha, la descripción de la entrada, que suelen ser las 20 primeras palabras, el nombre de la red y la URL. Y con eso tenemos creada nuestra referencia bibliográfica de una entrada en una red social, un blog, etc. Vale, también que sepáis, como os estaba diciendo al principio, que podemos tener este perfil creado en Mendeley y podemos reclamar, como pone ahí, que se sincronice con el perfil de Scopus. Entonces ya tendremos las publicaciones que tenemos en Scopus, las tendremos también en Mendeley, también las podremos compartir con otros colegas de la disciplina y además genera ese tipo de perfil académico y profesional incluso para, pues por ejemplo, lo que os decía, que incluso se ofrece como un portal de ofertas de empleo. Vale, crear y gestionar colecciones ya os lo he mostrado antes, es simple como crear colecciones en cualquier tipo de entorno virtual que hayáis trabajado, ¿vale? Y eso ya a vuestra elección según estructuréis vuestros trabajos. Otra cosa, cuando seleccionéis distintas referencias, ahora lo veremos mejor, con esa selección podéis hacer distintas acciones y ahora lo veremos. El visor de documentos en PDF tiene esta apariencia, ¿vale? Es decir, cuando tengáis asignado un PDF a una referencia, vosotros pincháis en ese PDF y os salta ese visor y con ese visor podéis crear notas, subrayados que pasarán al gestor. Ahora lo vemos también. Estas son las dos tipos. Podéis crear comentarios a una referencia en particular o luego esta pestaña de Notebook permite acceder a páginas generales. Es decir, bueno, pues podéis poner pues de esta referencia tendría que aparte mirarme esto y irme a este sitio web, a este tal, ¿vale? O sea, ya son dos tipos de notas distintas, pero que ahí quedan en vuestro gestor como si fuera vuestra, por así decirlo, vuestra agenda particular. Bueno, lo de Mendeley Site, que ahora lo veremos, cómo se baja, cómo se instala y bueno, deciros que siempre va a ser una extensión de Word, es decir, lo vais a tener siempre en esa Word y va a estar siempre habilitado ya, ¿vale? Y bueno, una vez que nosotros estamos en ese Word, lo que nos va a aparecer es esa ventana en la parte derecha en la cual nos va a mostrar nuestra biblioteca, como os he dicho antes, nos va a mostrar
las distintas colecciones o todas, y de ahí escogeremos las referencias que nosotros queramos insertar en nuestro documento y qué es lo que es quizá clave, que nosotros ahí tenemos una configuración, ¿vale? Entonces nosotros podemos poner el estilo de citación que nosotros hayamos elegido o más bien nos hayan recomendado en nuestro tutor de tesis, de trabajo, etcétera, y el idioma. Entonces, a través de esas dos funcionalidades que ya vamos a dejar establecidas, todas esas referencias se van a ir insertando en nuestro documento citados de esa manera, tanto de esa manera de cita normalizada como en ese lenguaje. Y esto conllevará a que luego insertemos la bibliografía al final de nuestro documento de una manera también organizada y normalizada con este tipo de configuración. Vale, esta es la apariencia cuando nosotros usamos ya un Word, ya estamos elaborando nuestro trabajo y ya procedemos a insertar las citas, o bien mediante el transcurso de nuestra concepción de trabajo o después, ya eso como vosotros os hayáis organizado. Entonces, con solo poner el cursor en el momento del texto donde vosotros queráis citar, directamente seleccionáis la cita y os la inserta, sin más, ¿vale? Y luego, una vez que tengamos ya todo el documento con todas las citas normalizadas a lo largo del documento, si le damos a insertar bibliografía, al final nos hará una composición de esa bibliografía por orden alfabético, como veis ahí, y con los datos estructurados. Por eso era importante que todos esos datos estén estructurados, completos, para que no haya ningún vacío, para que nada esté incorrecto, ¿vale? Y bueno, esto es un poquito lo mismo, ahora lo veremos cuando veamos lo del complemento. Y entonces voy a pasar directamente a que veáis un poquito mejor cómo es el gestor. Esta es la apariencia del gestor, como os he mostrado al principio. Y entonces tenemos vale, distintas colecciones, ¿vale? Yo me he creado distintas colecciones, aquí tengo unas cuantas, aquí otras, ¿vale? Y luego todas no salen todas, ahí está, ¿vale? Funcionalidades, por ejemplo, podemos decir, vamos a ver si tenemos duplicados, porque muchas veces hemos mirado en tantos sitios, pues en este caso tenemos un duplicado, una misma publicación que la he recogido en dos momentos distintos, el día 14 y el día 20, de la misma fuente, del mismo sitio. Entonces, pues, ¿qué queremos hacer? Pues movemos la referencia a la papelera o, vale, pues yo digo, pues mira, creo que está mejor la segunda, porque, bueno, mira, como veis, la revista pues está en mayúscula, etcétera. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer es mover esta a la papelera y nos quedamos solo con esta, ¿vale? Pero bueno, que luego las secciones son varias. Puedes decir, bueno, pues esta la quiero en esta colección y esta en otra, por tanto, aunque esté duplicada no me importa, pues eso ya es una gestión propia, ¿vale? Pero bueno, para que veáis cómo también detecta esto. Es muy importante saberlo, que a veces se nos ha hecho la pregunta, si vienen de distintas fuentes, es decir, si una la has cogido de una base de datos X y otra la has cogido de otro sitio o de otro portal, pues al no venir de la misma, a veces no queda como duplicado en sí, ¿vale? O sea que también, si la fuente no coincide exactamente, pues igual no te lo va a interpretar como duplicado, ¿vale? Pero bueno, ese es un mal menor, porque evidentemente normalmente vais a sacar los resultados de los mismos lugares. Entiendo que trabajamos siempre con los mismos sitios, más o menos. Vale. También es importante que quería que vierais, por ejemplo, aquí en la cuenta de perfil, todo lo que os he estado hablando antes. Aquí, cuando os hacéis el perfil, bueno, aquí me he puesto mi foto, bueno, pues aquí tenéis también la vinculación al perfil de Scopus y una serie también de suscripciones, notificaciones, etcétera, ¿vale? Y aquí, pues también lo que os decía, os podréis, bueno, pues crear vuestro currículum y buscar algún tipo de bueno, ofertas, ofrecerlas, evidentemente, ¿vale? Entonces, bueno, volviendo aquí, añadir referencias, como os había dicho antes, esto es importar desde el ordenador.
Esto es importar directamente una biblioteca que tenéis en otro gestor convertida a estos archivos y bueno, más o menos lo que hemos estado viendo antes. En nuestro Word, ¿vale? Vamos ya a Word y vamos a hacer alguna prueba. Nosotros ya tenemos aquí abierto un texto que hemos estado haciendo y ya nos hemos instalado nuestro Mendeley Site y lo tenemos aquí gestionado, sincronizado con nuestra biblioteca. Aquí os decía que podéis tener una configuración y poner el estilo de citación que vosotros os hayan indicado o queráis utilizar, depende de la disciplina, ¿vale? Nosotros hemos elegido este, por ejemplo, y el idioma vamos a poner español, ¿vale? Entonces, cambiamos esta configuración, ya lo tenemos aquí, ¿vale? Y la referencia. Bien, pues nosotros estamos en nuestro texto y decimos, bueno, pues aquí necesito esta cita, ¿vale? Y la añadimos. Como veis, se ha puesto aquí. Cómo se cita con este estilo determinado, siempre va a aparecer dentro del texto porque no hay que confundir cita con referencia, ¿vale? La cita bibliográfica dentro del texto siempre va a llevar el nombre del autor y el año, en este estilo que hemos usado, pero por lo general es así, ¿vale? No es la referencia bibliográfica con todos los datos desarrollados, la que viene luego en la bibliografía final, ¿vale? Seguimos, queremos aquí otra cita, ¿vale? Y decimos, bueno, pues ahora es esta. Perfecto, la metemos también. Ahí se nos ha quedado. Volvemos aquí y queremos otra. Esta. Bien. Perfecto. Y aquí la última. Necesitamos... esta, ¿vale? La ponemos. Y ya hemos terminado nuestro trabajo y vamos a hacer nuestra bibliografía final. ¿Cómo lo hacemos? Tan simple como ir a estos 3 puntitos de aquí, de este menú, ¿vale? Y en este menú decimos insertar bibliografía. Al insertar la bibliografía decimos que sí y aquí se nos ha generado por orden alfabético, ¿vale? Todos estos autores con sus obras debidamente cumplimentadas, pero porque han salido perfectamente completas de nuestro gestor bibliográfico, ¿vale? Y con solo un clic se nos añaden al final con los datos que tiene que tener cada una, ¿vale? Entonces, bueno, pues el trabajo se hace de una manera automática y nuestro gestor lo que sirve es para tener siempre disponible a mano todas esas referencias y tener una guía y no perderse en la inserción de estas citas. Y aparte que luego la bibliografía, pues evidentemente con solo generarla desde aquí, pues ahorra el trabajo de, bueno, pues de deciros, ¿no? Vosotros sabéis. Así que bueno, no sé, supongo que habré ido un poquito rápido, pero si tenéis ahora alguna pregunta y queréis que hagamos alguna práctica o enseñamos algo más detenidamente, dejamos este tiempo para que vosotros podáis preguntarme, ¿vale? Muchas gracias, Mireia. Nada. Acabo de habilitar otra vez los micros por si queréis, aquellos que estáis haciendo preguntas. Yo he intentado responder todo lo que he podido en el chat. Ha sido una sesión bastante movidita, hemos tenido bastantes consultas y espero no haberme dejado ninguna, que a lo mejor puede ser porque entre que daba paso a los asistentes y respondía a consultas y tal, a veces no sabía muy bien dónde estaba. Mira, acaba de entrar una pregunta de Rosa. ¿Se puede complementar la bibliografía con obras que no estén citadas directamente en el texto? Sí, en el texto quiere decir dentro del texto, no. A ver, yo entiendo la pregunta así, ¿no? O sea, como bibliografía complementaria a lo mejor, pero como bibliografía principal de tu trabajo, si no lo has citado en el texto, no. No, normalmente se cita, o sea, en la bibliografía aparecen las citas incluidas en el texto. De todos modos, eso tendrás que ver la normativa de cada trabajo, pero normalmente para un artículo que publiques, un TPG, un TFM, siempre se cita exclusivamente, o sea, aparece en la bibliografía lo que está referenciado, lo que está citado dentro del texto.
Tenemos otra pregunta de Daniela. ¿Solo es para Word o también se puede, bueno, se puede emplear con otros procesadores como Google Docs? Solo es para Word. Esto es una pregunta que siempre nos hacéis, pero desafortunadamente es así. Es para Word y versiones 2016 en adelante. También hay Word para iPad, pero nada más. Después nos dice, bueno, también te digo, Daniela, que sí que hay otros, si tú utilizas Google Docs en vez de Word o alguno de vosotros utilizáis, por ejemplo, LibreOffice o OpenOffice, hay otros gestores que sí que tienen plugins de citación para esos procesadores. Para Google Docs, Zotero y RefWorks, y para LibreOffice, Zotero. Después nos dice Sandra, la bibliografía, en lugar de ordenar por orden alfabético, ¿se puede ordenar por orden de inclusión en Word? No. Este tipo de citación, a no ser que sean notas a pie, ¿no? El estilo Vancouver, que organiza por numeración, pero yo creo que no. O sea, yo creo que todo esto es alfabético, porque además normativamente tiene que ser así. Sí, Sandra, la bibliografía se te va a ordenar en función del estilo que tú hayas elegido. O sea, si tú estás utilizando, por ejemplo, un estilo APA, el orden es alfabético. Si estás utilizando, como dice Mireia, un Vancouver, la ordenación es numérica. En función de la primera cita que hayas incluido en el texto, será la primera referencia bibliográfica que aparezca en el listado de referencias bibliográficas final. Sabes que eso no lo organizas tú como quieres, sino que se organiza como determina el estilo de citación. Luego Rosa nos dice que si podemos hacer un ejemplo en vivo del Web Importer desde ChatGPT, pero que no entiendo mucho porque no sé qué vas, el ChatGPT se supone que generas texto, o sea, tú estás generando un texto. Me refiero es que no sé si lo que quieres es cómo se citaría, un ejemplo de cómo se citaría un texto generado por IA. No sé exactamente. Perdón, pero claro que para eso tendríamos que tener... Claro, a lo mejor Mireia no tiene ahora mismo abierta una cuenta de ChatGPT, ¿sabes? De todos modos, luego ahora os pongo, por ejemplo, hay ya estilos en los que especifican cómo tienes que citar un texto generado con IA. Entonces, por ejemplo, APA ya lo ha definido, ya las normas APA ya tienen ese ejemplo concreto definido en el estilo. Entonces, os puede servir un poco de orientación para citarlo en otros estilos. Ahora lo busco y os lo pongo. Después nos dice, buenos días, yo tengo una biblioteca... nos dice Irene, a ver, tengo una biblioteca en Mendeley considerablemente grande con los PDFs importados de archivos PDF que tengo guardados en una carpeta en mi ordenador. Alguna vez he cambiado el PDF de carpeta y Mendeley ya no lo encuentra. Bueno, Mendeley Desktop, no sé si estás usando Desktop, pero es que ya no es lo más aconsejable porque ya desde hace un año, 2 años ya no tiene ni siquiera mantenimiento y es aconsejable cambiar a la versión Reference Manager, pero ya no encuentra el archivo y no me lo abre. Es obligatorio tener los PDFs en la misma ubicación del ordenador para que Mendeley los mantenga importados. Pues es que yo creo que, bueno, eso deberíamos verlo un poquito más tranquilos, pero yo creo que, o sea, si tú arrastras el PDF a Mendeley, ahí ya establece como un enlace a donde tiene ubicado el PDF, el Mendeley, y si lo mueves, claro, ese enlace va a estar roto, él nunca no lo va a encontrar, se va a volver un poco loco. No sé si... Claro. No sé muy bien, que si quieres luego ahora voy a poner el correo del servicio y lo vemos más claramente con algún pantallazo, que nos digas exactamente cómo lo has hecho para poder responderte. Eso es. Entiendo también que si lo tienes guardado en la nube, bueno, pues se podrá vincular de otra manera, no en un sitio local, ¿no? Sí, es que no, por eso te digo, Irene, que quizá a lo mejor le mande, ahora pongo el correo del servicio, que nos mande un mensajito y lo vemos más tranquilamente. A ver, Araceli nos pregunta, si tengo instalado el Mendeley en un ordenador, ¿cómo puedo trabajar en otro?
¿A qué te refieres? ¿En otro ordenador o o con otro gestor? Yo supongo que será en otro ordenador. Pero como la versión es web, eso no implica. Claro, si instalado, como os estaba diciendo Carmen, la instalación de escritorio ya no se usa. Entonces, la que se usa es la web, con lo cual, desde donde tú te conectes, allí tendrás tu gestor. También puede tener instalado, si quieres, la parte, lo que es el Reference Manager, o sea, la versión de escritorio, puedes instalártela en tantos ordenadores como quieras. Yo, por ejemplo, tengo instalado el Mendeley Reference Manager, o sea, en la web siempre lo tienes. Además, lo bueno es que se sincronizan automáticamente, tú no tienes que hacer absolutamente nada. Como te entras con tu cuenta, con tus credenciales, se sincroniza de forma automática. Y tú puedes tener instalado en local, si te gusta en local, en tantos ordenadores como quieras, porque como siempre se va a estar sincronizando con la nube, yo lo tengo instalado en casa, en el portátil, en el ordenador del trabajo, lo tengo instalado por todos los sitios y está siempre sincronizado, no hay ningún problema, trabajas perfectamente igual en uno que en otro, ¿no? Seguimos, Raquel nos dice, ¿Mendeley presenta alguna ventaja frente a Zotero? Esto que lo conteste Mireia. A ver, bueno, podemos ser sinceras, no pasa nada. Ventajas no. O sea, quiero decir, son dos gestores distintos que, bueno, cada uno ofrece más o menos unas funcionalidades parecidas, pero Zotero tiene al revés, tiene alguna ventaja más que Mendeley. ¿Vale? Zotero es de software libre, Zotero tiene como mucha... Es verdad que está más actualizado, tiene más actualizaciones y bueno, Mendeley en eso a veces está un poquito más flojo, ¿vale? Por decirlo sinceramente, ¿vale? Pero bueno, luego depende del trabajo que realizáis, la carga o el volumen que hagáis, pues bueno, a lo mejor Mendeley es suficiente para lo que estáis haciendo. No sé si Carmen... Bueno, Rebeca también, no? Sí, han surgido varias preguntas a lo largo del chat con Zotero. Ahora mismo también están haciendo preguntas. Por ejemplo, José Manuel nos está diciendo las limitaciones de espacio, menor espacio disponible en la versión gratis, todo esto. Bueno, yo os cuento, la mayor diferencia con Zotero. A ver, Zotero es software libre, Zotero no tiene un modelo de negocio, o sea, Zotero es software libre, lo único que nos proporciona en sus servidores, que sabéis que mantener servidores es carísimo, nos proporciona espacio de almacenamiento en sus servidores 300 megas para los adjuntos que tengamos, es decir, como para los PDFs o cualquier adjunto que tengamos en nuestras referencias bibliográficas. Podemos almacenar, el almacenamiento de referencias bibliográficas es ilimitado, el problema está en los adjuntos, por ejemplo, los PDFs. Además, ahora Zotero tiene un visor de PDFs, un lector de PDFs buenísimo, que nos permite hacer todo tipo de anotaciones, nos permite hacer anotaciones para luego hacer citas directas de una manera muy sencilla en nuestros procesadores de texto, o sea, es muy bueno. Ese es el problema. Entonces, ¿qué nos ofrece Zotero? Pues que compremos espacio de almacenamiento en su servidor. Sería, por ejemplo, me parece que son $20 la suscripción de un año, son 2 gigas en el año, pero también hay otros sistemas, podéis almacenarlo de forma en unidades que quizás son un poco más complicadas de hacer. La forma más sencilla, las personas que utilizan, o sea, los investigadores que utilizan Zotero a tope, normalmente tienen comprado espacio de almacenamiento. Siempre dicen, bueno, es que me cuesta como la suscripción a Netflix de 2 meses. O sea, me cuesta para todo el año, ¿no? Y es verdad, o sea, tampoco es mucho dinero y es muy sencillo porque siempre vas a tener tu información disponible en todos los sitios de la manera más sencilla. Pero hay otros sistemas que quizás sean un poquito más complicados, como que puedes almacenar en unidades como de almacenamiento en la nube como OneDrive o un Google Drive, puedes utilizar servidores web app, o incluso puedes no tener realmente adjuntados los PDFs, sino enlazados. También es otra forma de hacerlo. O sea, hay alternativas. O sea, eso no puede suponer un hándicap para no utilizar Zotero, por ejemplo.
Eso es en cuanto a espacio de almacenamiento. Otra de las cosas que a mí me gusta mucho de Zotero, yo ya me he declarado Zotero Lover en el chat, así que ya sabéis, no soy imparcial. Es que Zotero tiene una comunidad de usuarios detrás bastante grande, software libre, y lo que hace es que tiene muchos plugins y muchos complementos que le permiten conectarse con otras aplicaciones muy interesantes. Por ejemplo, Site, para ver el número de citas que ha tenido la referencia que acabamos de descargar. Esa me parece muy interesante. Bueno, hay más. Entonces, bueno, pues eso es otro de los puntos a favor de Zotero que a lo mejor no tiene Mendeley. Lo que os he dicho antes, o sea, que podéis citar en Google Docs, por ejemplo, si estáis utilizando Google Docs o LibreOffice, bueno, estas cosas. Bueno, seguimos. He contestado a un par de ellas, perdón. He contestado a un par de ellas en el chat, por si acaso. Vale, luego tenemos, nos dice, estoy mirando en Google Scholar y no veo que me salga el icono de Mendeley arriba a la derecha. Tiene que salir, bueno, es que no es que salga en Google Scholar, es que sale sale en el navegador. O sea, puedes hacer un ejemplo, porque antes también nos había dicho, sí. Mira, Rosa Cañete nos dice que si puedes hacer un ejemplo en vivo del Web Importer desde Google Scholar. Sí. Vamos a ver. Vale. Vamos a ver. A lo mejor una cosa que os pasa es que no fijáis el complemento en el plugin. Les dices desde dónde tienen que fijarlo, porque muchas veces se instala el complemento, pero no se instala, o sea, no se fija en la barra de marcadores, o sea, en la barra de las extensiones, el iconito ese como del puzzle al lado justo. Sí. Ahí tienen que desplegarlo y fijarlo para que se les vea, porque arriba, mira ahí arriba, en aquí. que es como el puzzle al lado. El puzzle sí, claro, fijarlo. Aquí. Eso, lo tienen que fijar para que se vea, porque si no lo fijan, pues no lo van a ver. Y entonces, claro, no les va a aparecer y parece que no está instalado, ¿no? Claro, aquí se puede ver, claro, cómo está en este caso. Vamos, yo es que, claro, depende de los que tengan aquí fijado. Yo como tengo poquitos, pues enseguida me salen bien. Pero vamos, sí, esa es la manera, ¿no? De ver si está y si está fijado. Y luego ver en qué condiciones está, o si acaso hay algún problema. Y una vez que nos metamos en Google, pues el Web Importer nos tiene que llevar a nuestra biblioteca. Espero que vaya bien. Mientras os voy a poner una guía que me parece que es interesante para que conozcáis las normas de estilo. Cuando citéis, es importante que tengáis un poco un conocimiento del estilo en el que estáis citando para saber si las referencias están, porque el gestor os ayuda a hacer las referencias, claro, pero puede ser que si los metadatos de las referencias que habéis capturado están mal, tenéis algún problema. El otro día nos decía una compañera vuestra, es que a mí en vez de salirme el autor como apellidos, nombre, pues me sale el nombre y los apellidos todo seguido. Bueno, pues que seguramente los metadatos están mal en la referencia en el gestor, entonces os sale mal. Entonces está bien que echéis un vistazo para ver cómo tienen que quedar las referencias que vayáis a citar, para que no tengáis errores, ¿vale? Que no confiéis exclusivamente en el gestor, tenéis que tener el control vosotros. Siempre digo, igual que no confiáis nunca pues en el Word para la corrección ortográfica, porque puede que se os quede algún error, que siempre tenéis, la última revisión es vuestra, pues aquí igual, la última revisión siempre es vuestra, ¿vale? Y ahí, en este enlace que os he puesto, en el enlace, por ejemplo, en el de APA, séptima edición, ya viene cómo citar, ya metimos, creo, cómo citar las referencias, citar inteligencia artificial. ¿Veis? Que yo creo que alguien antes te comentaba lo de ChatGPT. O sea, es que ya podéis, si vais a citar un texto que se haya generado con IA, pues tenéis que citar, o sea, tenéis que referenciarlo, tenéis que también decirlo, ¿de acuerdo? Os lo he puesto ahí para que os hagáis una idea también. Vamos a seguir. Bueno, como estaba hablando, no sé si al final se ha solucionado lo de Google Scholar o no.
No se ha solucionado. O sea que, bueno, cosas del directo, pero... Cosas del directo, pues porque ya sabéis que esto funciona, pues a veces por las conexiones. Vale, no sé si puedes repetir porque Julián tiene un problema porque dice que no le aparece, que se ha descargado la extensión, el Mendeley Site, pero que no le aparecen las pestañas de referencias de Word. ¿Le puedes explicar, o sea, puedes repetir cómo se tendría que descargar o cómo tendría que hacerse para que apareciera? Sí, claro. A ver, al principio voy a compartir otra vez. Mientras lo haces tú, si quieres yo voy contestando. Nos pregunta José Manuel Martín en Villa si hay que hacer un update de Zotero. A ver, si ya tenéis instalado Zotero la versión 6 y queréis pasaros a Zotero 7, lo podéis hacer sin ningún problema. Tendréis que ir a vuestro Zotero, desplegar la ayuda y comprobar las actualizaciones. Y os va a decir, pues si hay una actualización, la descargáis y la instaláis y no os preocupéis que todas vuestras referencias se mantienen, no os va a destrozar nada. Y dice Esther si tiene una extensión para Chrome, Mendeley, sí, tiene extensiones, puedes trabajar el Web Importer con Chrome, con Safari, con Firefox y con Edge. A ver, ¿alguna más? ¿Cómo se complementa Word con Mendeley? Dice Carolina. Sí, estamos viéndote. Ahora lo va a explicar, Carolina, lo va a explicar ahora mismo Mireia cómo se va a instalar el Mendeley Site. Vale, pues mismamente hay varias vías, pero bueno, en la página de Mendeley, como os he mostrado al principio, abajo que está en todo el soporte y lo que nos ofrece, están las descargas. Y aquí veis el plugin de citación, ¿vale? Entonces lo que tenéis que hacer es, os reenvía aquí y yo como ya lo tengo instalado, evidentemente pues ya me aparece. Si no, os diría aquí instalarlo, ¿vale? Y una vez que lo instaléis, ya es cuando, si os vais a vuestro Word, y siempre en la pestaña de referencias, ¿vale? Porque muchas veces estáis en esta, no lo veis, no, es en la pestaña de referencias, ya os aparece aquí Mendeley Site, ¿vale? Pero es simple, es así, directamente, os redirecciona, os lo descargáis aquí en la app de Microsoft y ya pues directamente lo ejecutáis. Yo mientras, Carmen, ya he conseguido que Google vaya estupendamente. Vale, entonces, pues si nos compartes, hago la prueba para que lo vean. A ver qué tal, para que le vean los... Porque yo creo que era un problema de sincronización, con lo cual ya está, parece que ahora me ha hecho caso. Y bueno, aquí, ¿vale? ¿Lo veis? Entonces, al darle a nuestro Web Importer, lo que nos va a salir es estas referencias que él considera que por nuestra búsqueda nos parecen interesantes. Entonces yo, pues efectivamente de aquí selecciono la carpeta donde yo quiero que vaya, por ejemplo a esta, y pues bueno, vamos a una de ellas y lo añadimos. Entonces al añadirlo, ¿vale? Vamos a nuestra biblioteca y efectivamente se acaba de añadir, ¿vale? Si lo veis, recientemente añadidas, ¿vale? O sea, es tan sencillo como eso, como ir seleccionando las que queremos, le damos a añadir y que se vayan a nuestra carpeta, ¿vale? O sea, si está bien sincronizado y todo funciona correctamente, os va a aparecer esta ventana en la cual se os va a dar esos resultados que habéis intentado, bueno, no intentado, sino que habéis cuestionado a la base de datos sobre esa búsqueda y os da una relación de referencias para añadir. Espero que haya quedado más clarito ahora que me ha funcionado. Dice Rosa Cañete, ¿en la Complutense se prioriza algún estilo de citación para una tesis de doctorado? Depende de la disciplina. Donde sí, será depende de la disciplina. Realizando tu tesis, pues te aconsejarán un estilo de citación u otro, porque bueno, hay algunos que son más de humanidades, otros que son más de ciencias, ¿vale? A ver, Blanca dice, si han actualizado la versión APA 7 que en español ponga ahí en lugar de... No sé si hay un estilo sé que en Zotero sí que se puede cambiar el APA a español para que en vez de poner el ampersand ponga ahí. Pero no sé si en Mendeley, Mireia, ¿tú lo sabes? En Mendeley no.
Y bueno, pues nada, yo creo que bien, ¿no? Sí, sí. Pues muchas gracias a todos por escucharnos y sobre nada, todo muchas gracias a ti, Mireia, por la sesión y nada, lo que necesitéis, consultad en vuestra biblioteca. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo para todos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.